Bueno, esta clase vamos a terminar con Durkheim. El grupo que tenía que exponer la película Ciudad de Dios, ¿quiénes son? Acá yo, Lucía, Acá, profe. Sebastián. exponemos, Bueno, están listos, ¿no? exponemos el viernes, profe, según el El viernes calendario. es El la fecha, viernes sí. se exponen bien, perfecto, perfecto. Entonces van a exponer la primera parte del viernes. Disculpen, no tenía el calendario en mi cabeza. No, Mejor está bien. porque nos da tiempo para terminar de ver Durkheim y exponen ustedes antes que empecemos con Max Weber. Bien. La clase pasada habíamos visto la centralidad que tiene el concepto de cohesión social en Durkheim, lo que supone que el todo prima sobre las partes, es decir, la totalidad social es superior al individuo. Para Durkheim, toda sociedad es una sociedad moral, es un orden moral. No voy a repetir todo lo que vimos la semana pasada. Es importante que retengan, conserven, comprendan y puedan aplicar y articular el concepto de solidaridad social, y la distinción que hacíamos la clase pasada entre solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. ¿Se acuerdan que decíamos que la mecánica predomina en sociedades muy homogéneas, en general en sociedades de segmentos simples? Vamos a ver qué quiere decir esto en breve. Sociedades poco diferenciadas, digamos, ¿no? Poco desarrolladas, en las cuales la división del trabajo es aún incipiente. En cambio, en las sociedades más avanzadas y complejas va a jugar un papel preponderante la solidaridad orgánica. Esta adquiere relevancia en la medida en que las sociedades se complejizan, avanza la división del trabajo social, avanza la especialización del trabajo. Profe, buen día, disculpe. Sí, Disculpe que le ahí le estoy interrumpa. dando. Ah, eso, ahí está, Listo, faltan. ya está. Ahí está, gracias. De modo que en las sociedades modernas es donde se da la paradoja, ¿no? De que a medida en que los hombres se hacen más individuos, se individualizan, se autonomizan, al mismo tiempo dependen cada vez más de la sociedad, por las características que tiene la solidaridad orgánica, que se basa fundamentalmente en vínculos abstractos, en vínculos anónimos, si se quiere, en funciones, en roles, más que en las características personales. Veíamos también en la clase pasada las definiciones de lo normal y lo patológico y el rol que Durkheim le asignaba a la sociología. Él defendía una postura tecnocrática, positivista, según la cual la ciencia es la que tiene que regir el orden social, ¿no? La ciencia es lo que tiene que decir qué es lo que le conviene y lo que no le conviene a una sociedad. Por eso, para Durkheim, el mundo ideal es el mundo en el que gobiernan los científicos, ¿no? O por lo menos en los que los científicos tienen un rol preponderante al momento de aconsejar a los políticos, ¿no? Y el rol de la sociología, en todo caso,
va a descansar en distinguir qué es lo normal y qué es lo patológico en el ámbito de la sociedad, ¿no? Para eso va a apelar en las definiciones, en su concepción, a la ayuda de la biología. Durkheim dice, efectivamente, tanto para las sociedades como para los individuos, la salud es buena y la enfermedad, por el contrario, es lo malo que debe ser evitado. Hasta acá es una verdad de perogrullo. Por lo tanto, dice, si encontramos un criterio objetivo inherente a los hechos mismos que nos permita distinguir científicamente la salud de la enfermedad en los diversos órdenes de fenómenos sociales, la ciencia va a estar en condiciones de esclarecer la práctica sin dejar por ello de ser fiel a su propio método. Es decir, Durkheim dice, hay que buscar un criterio objetivo para delimitar aquello que es saludable de aquello que es patológico. O aquello que es normal, socialmente normal, y aquello que es patológico. Entonces, este criterio objetivo para Durkheim va a ser lo que él llama el tipo medio. El tipo medio. Vamos a explicar qué es el tipo medio. No tiene que ver con el fútbol, aunque acá nos vamos a servir del fútbol o del ambiente futbolístico para dar un ejemplo, para ilustrar. Esperen que acomodo los cuadritos porque no me deja ver la pantalla. Ahí está. ¿Qué vemos acá? ¿Alguien es de Avellaneda? No, yo soy de Quilmes. Pero bueno, se ve. Sí, yo. El cilindro y vemos la cancha un clásico de Avellaneda, dos hinchadas de fútbol, la hinchada de Independiente y la hinchada de Racing. Podría ser la de River y la de Boca. Yo aclaro que soy de Boca Juniors, soy hincha de Boca, pero me pareció mejor el ejemplo de Avellaneda, ¿no? Porque dentro de una misma ciudad hay dos equipos de fútbol, ¿no? Y cada uno tiene su propia impronta, su propia identidad. Es decir, podemos identificar un tipo medio. Tipo medio, va a decir Durkheim, es el ser esquemático que se constituiría reuniendo en la misma totalidad, en una especie de individualidad abstracta, los caracteres más frecuentes de la especie, con sus formas más frecuentes. Si pensamos, por ejemplo, en la especie hinchada de Independiente o la especie hinchada de Racing, vamos a ver que los colores operan como un tipo medio. Podemos definir que el color es un tipo medio. Obviamente tiene que ver con el color de la camiseta, uno que es un futbolero informado lo sabe, pero supongamos que viene un sociólogo sueco acá a Argentina y quiere ver qué es lo que es esto del fútbol en Avellaneda, las hinchadas de fútbol y entonces lo primero que va a ir un domingo a la cancha de Independiente, otro domingo a la cancha de Racing, si no va a un superclásico, digamos, suponiendo que las hinchadas visitantes pueden asistir al estadio,
va a ser una primera distinción, es decir, va a decir, unos tienen un color y otros otros. En unos predomina un color y en otros otro color. ¿Todos están vestidos de rojos en la hinchada de Independiente? Y no, de blanco también, No, profe. No, no están todos vestidos de rojo, no, pero hay gente que predomina el sí. color rojo. ¿Mm? Es decir, si yo disecciono uno por uno a las personas que componen la hinchada independiente y elaboro una matriz de datos, donde digo, hago una columna para cada integrante de la hinchada y una fila para que sea el color de la ropa, es decir, si se viste de color rojo o no. Lo que voy a tener yo en esa matriz de datos es que la mayor frecuencia va a estar en el color rojo, evidentemente es el que predomina en la imagen. Yo voy a decir, en promedio, cada 2 o 3 individuos hay uno que tiene color rojo. Habrá otro después que tiene color blanco, color azul, pero el que predomina, la frecuencia, el que más aparece, o el color que aparece con más frecuencia, mejor dicho, es el color rojo. Es decir, el tipo medio de color de la especie hinchada de Independiente va a ser el rojo. Lo mismo va a ocurrir con Racing, con el azul y el celeste y el blanco, ¿no? El albiceleste. Vemos que en la hinchada hay algunos que tienen colores más oscuros, algunos que tienen remeras de otro color, pero predomina el albiceleste. Entonces, el tipo medio es un ser esquemático, es una característica dentro de una especie que aparece con más frecuencia. Dentro de los mamíferos, ¿por qué agrupamos a los animales en la especie de mamíferos? Y porque hay una característica distintiva a un conjunto de animales, que en general se gestan dentro del útero de la madre, y durante los primeros tiempos de su existencia se alimentan de la madre a través de mamar la teta, ¿no? Por eso se lo llama mamíferos. Es decir, clasificamos o incluimos a los individuos animales dentro de la especie mamíferos porque tienen esa cualidad, ese ser esquemático, ese tipo medio. Ese tipo medio. El tipo medio debe contemplar la posibilidad de la variedad regular. Debe haber variedad. Dentro de una especie hay variedad, pero también hay frecuencia, hay un rasgo más frecuente que otros. Dentro de los mamíferos hay variedad. Dentro de los mamíferos podemos clasificar a la especie de los felinos, dentro del género mamíferos, a la especie de los felinos, a la especie de los equinos, a la especie de los escualos no, porque son peces, de los, no sé, de los vacunos, a la especie de los homínidos, los primates. O sea, hay variedad regular dentro de cada especie y los tipos medios tienen que contemplar esa variedad. Durkheim va a decir que no es posible establecer si un hecho social es normal o patológico
de manera general o abstracta. Solo debe ser considerado normal para una especie social determinada en relación a una fase igualmente determinada de su desarrollo. A ver, ¿sería normal que alguien fuera con un paraguas albiceleste a la hinchada de Independiente? ¿Qué le pasaría? Demasiado audaz sería, digamos, para meterse. No querramos imaginar qué le pasaría. Ustedes eran muy chicos, había un personaje que hacía Capusotto hace como 20 años que llamaba Irma Fusil, creo que era, o algo así, y tenía un gestito así como que no queremos saber qué es lo que le puede llegar a pasar. Pero diríamos que es un hecho anormal, no es normal. Solo a un loco se le ocurriría ir con la camiseta de Racing o con un paraguas con los colores de Racing a la hinchada de Independiente, y mucho menos gritar un gol, ¿no? A ver, los Profe, mamíferos en general tienen 4 extremidades. Puede haber un mamífero que en general tienen 5 dedos en cada extremidad. Puede haber un individuo dentro del género primate, o de la especie primate, mejor dicho, que en vez de 5 dedos tenga 6 dedos. Sí, puede haber. Puede haber. Ahora, no es un rasgo frecuente. Diríamos que no es un rasgo frecuente. Por ende, es un rasgo patológico, anormal. Es un rasgo anormal, que no puede establecerse, homologarse con otras variaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de el género de la especie Homo sapiens, podemos decir que hay rubios y hay morochos, por ejemplo, ¿no? Hay caucásicos y afrodescendientes, por decirlo de alguna manera, blancos y negros. Ahora, eso no constituye una anormalidad per se. ¿Por qué? Porque tiene que ver con rasgos evolutivos diferentes, con divergencias evolutivas que tienen que ver con las adaptaciones que ha tenido cada grupo humano a lo largo de la evolución de la especie, ¿no? Por eso Durkheim dice, no es posible establecer si un hecho social es normal o patológico de manera general o abstracta. Solo debe ser considerado normal para una especie social determinada en relación con una fase igualmente determinada de su desarrollo. En la Edad Media era normal que quemaran a las brujas. En nuestra época no es normal, es considerado algo patológico. ¿Se entiende? Entonces, dice Durkheim, van a ser normales los fenómenos que se encuadran dentro del tipo medio y patológicos los que se desvían del tipo medio, los que no encuadran dentro del tipo medio. Esto considerando siempre el contexto sociocultural. Bien. Los tipos sociales son tipos medios, son especies, y las especies son un resumen de casos individuales con alguna característica frecuente.
en la naturaleza, podemos decir que los marsupiales son una especie de mamífero. El marsupial es una especie de mamífero. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de marsupial? ¿Qué es un marsupial? Son cierto tipo de mamíferos que terminan su gestación afuera del útero de la madre. Los canguros, por ejemplo, terminan de gestarse dentro de esa bolsa que tiene la madre en su vientre. Entonces, mientras se amamanta, el individuo o el cachorro tiene cierta autonomía, pero tiene una instancia intermedia, ¿no? entre el útero y la total autonomía. Es decir, son un resumen de casos individuales. Los marsupiales son los que tienen esta característica, ¿no? Los que reúnen esta característica. Una característica frecuente. Existen hechos decisivos o cruciales con apoyo en los cuales es posible construir tipos o géneros o especies sin tener que hacer un inventario de todos los caracteres que le estarían subordinados. Es decir, yo no tengo que, para caracterizar a un individuo dentro de la subespecie de los marsupiales y no dentro de la subespecie de los equinos, no tengo que hacer un inventario de todas las características. Con saber que se termina de gestar afuera del vientre y que las hembras tienen esa bolsa exterior para criar, para terminar de criar a su cachorro, alcanza. Yo no tengo que detallar las características del pelaje, cómo se desplazan, las características de los pies, si tienen dedos, si tienen cascos, si tienen... No interesa. No tengo que hacer un inventario de todos los caracteres que... Para definir un hincha de Independiente, con identificar el color rojo para distinguirlo de un hincha de Racing me alcanza y me sobra. Los elementos centrales de estas totalidades son las unidades más simples. Son las unidades más simples, los segmentos, los va a llamar Durkheim, que presentan una completa ausencia de partes. No son divisibles ni presentan trazas de ninguna segmentación anterior. Siempre en el secundario aprendemos en biología que la mínima unidad de vida es la... ¿Cuál es la mínima unidad de vida? Célula. La célula. La célula. Muy bien. Durkheim, como buen organicista, va a tomar esa metáfora, ¿no? Esos segmentos indivisibles. Sí, una célula está compuesta por proteínas, por moléculas, pero no puedo dividir, no puedo tener media célula. Un conjunto de proteínas no hace una célula. Un conjunto de moléculas no hace una célula. La célula, como unidad de vida, o como mínima unidad de vida, es una unidad. Es un segmento. Es el mínimo segmento de la vida. Lo mismo va a pasar en la sociedad, va a decir Durkheim. Tenemos que identificar siempre, en cada sociedad, retrotraernos
hasta identificar la sociedad más simple que haya existido. Y esta va a ser la base o el punto de partida para cualquier clasificación social. Durkheim va a identificar a la horda como esa sociedad más simple. La horda primitiva. La horda primitiva. ¿Qué es la horda primitiva? Y son estos vándalos, estos grupos indiferenciados, estos agregados individuales en los que no hay una división del trabajo clara, no hay diferenciación entre los individuos, van todos juntos a todos lados, hacen todos lo mismo, cuando no están cazando, están recolectando, cuando están recolectando, están saqueando la aldea del vecino. Eso es la horda, un grupo de individuos prácticamente indiferenciados, pura solidaridad mecánica. Pura solidaridad mecánica. Entonces, a partir de los tipos sociales, va a decir Durkheim, es posible determinar la morfología social, la forma que tienen las sociedades, cómo se van constituyendo estas sociedades a lo largo del tiempo. Las sociedades se componen siempre de agregados de segmentos. La horda, porque no tiene diferenciación hacia adentro, hacia su interior, va a decir Durkheim, es una sociedad de segmento único. Hay un único segmento. En la hinchada Independiente o en la hinchada de Racing podemos decir también, ¿no? Siendo un caso casi extremo, ¿no? Sin considerar otras particularidades, el único segmento que encontramos a primera vista es el color, la identificación con el color. Hay un único segmento, una única característica predominante, y no hay mayor diferenciación hacia su interior. Ahora, la yuxtaposición de hordas que conservan algunos de sus rasgos constitutivos originales se denomina clan o tribu. Clan o tribu. El clan o la tribu, va a decir Durkheim, es una sociedad o constituye una sociedad polisegmentaria simple. Polisegmentaria simple, es decir, compuesta por algún conjunto de segmentos. Yo agrupo 2 o 3 hordas en un clan, cada uno va a conservar, va a tener algún rasgo distintivo hacia afuera, en comparación una con otra. Tendrá su propio tótem, tendrán alguna creencia, habrán desarrollado alguna característica en particular. Por eso, el clan resultante vamos a decir que es una sociedad polisegmentaria simple. Simple, ¿por qué? Porque cada unidad que la compone es una horda, es un segmento único, es un segmento simple. Al agregado de sociedades polisegmentarias simples
Él usa como ejemplo para sociedades polisegmentarias simples la primitiva fratria ateniense previo a la polis, ¿eh? Esta asociación de iguales, ¿no? que tiene originariamente la ciudad de Atenas, o la curia romana, ¿eh? La curia romana, bien, seguimos entonces. Admito. Entonces, él da como ejemplos, Durkheim brinda como ejemplos a estos núcleos primigenios que dieron origen a los primeros agregados en Atenas o en Roma, la fratria ateniense, la curia romana, como ejemplo de sociedades polisegmentarias simples. Decíamos que el agregado de sociedades polisegmentarias simples da lugar a sociedades polisegmentarias simplemente compuestas, lo que puede ser una federación de tribus, por ejemplo. Él pone el ejemplo, la Confederación Iroquesa en el sur de Canadá, la Confederación de Tribus Iroquesas, o cada una de las 3 tribus cuya asociación generó más tarde la ciudad romana. Esas son sociedades polisegmentarias simplemente compuestas. Ahora, cuando se agregan o se reúnen varias sociedades polisegmentarias simplemente compuestas, Durkheim va a decir, hablamos de sociedades polisegmentarias doblemente compuestas, entre las que Durkheim ubica a la ciudad que resulta de un agregado de tribus, que a su vez son agregados de curias, que se resuelven en hordas o en gentes, como la llama, o en clases. De modo que es así como van surgiendo las ciudades, y después las ciudades a su vez se organizan como conjuntos en naciones. Es decir, en la medida en que se van diferenciando esos segmentos y al mismo tiempo que se van agrupando, se van complejizando las sociedades. Y estos segmentos se agregan también por la especialización, es decir, por la propia división del trabajo social. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Bien. Seguimos entonces. Para dar cuenta de esta capacidad de unirse que tienen los distintos segmentos que componen una sociedad, Durkheim va a usar el término coalescencia. Coalescencia es esta capacidad de unirse que tienen esos segmentos. Es lo contrario, digamos, a repelencia, ¿no? Hay opuestos que se repelen, segmentos que se repelen, ¿no? Un peronista y un antiperonista, no hay, si yo junto al diputado Fernando Iglesias y a Guado de Pedro,
no va a haber coalescencia ahí, ¿no? No hay, eh, no hay capacidad de unirse, digamos, ¿no? Entonces los distintos segmentos que componen una sociedad se unen entre ellos a partir de coalescencia, de cierto grado de coalescencia. Por ejemplo, las sociedades cosmopolitas, las sociedades que han tenido grandes movimientos o contingentes inmigratorios, dan cuenta de una gran coalescencia. La sociedad argentina, por ejemplo, de la primera mitad del siglo XX, la de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, muchos de los cuales vinieron de Europa, y de otros lugares, ¿no? Como por ejemplo Asia Menor, Turquía, mucha inmigración sirio-libanesa, Armenia, no solo españoles e italianos. Pero si uno tomaba, por ejemplo, la escuela primaria, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, pero diríamos durante casi todo el siglo XX, era una gran fábrica de coalescencia. Era una gran fábrica de coalescencia. Los apodos en las escuelas, ahora ya no se usa tanto, pero los apodos venían por el origen. El tano, el turco, el gallego, el polaco, esos eran en general los apodos que se ponían y daban cuenta de esa diversidad de segmentos que pasaron a ser el origen de la Argentina moderna, ¿no? O el componente principal y característico de la Argentina moderna. Esta diversidad de segmentos que componen a la sociedad argentina. Ahora, esos segmentos se han integrado ya de una manera tal de que en mi generación todavía llamábamos a los judíos, les decíamos los rusos, a los sirio-libaneses los llamaban mal llamados turcos, los tanos, pero ya no utilizamos, es decir, las generaciones de ustedes ya no distinguen a los compañeros por el origen inmigratorio. ¿Qué quiere decir? Que ese componente, ese segmento, se ha ido diluyendo por la gran capacidad de coalescencia que generó la propia sociedad argentina, es decir, un alto nivel de integración social, de segmentos que en principio eran bien diferentes, ¿no? Eso en la escuela, sobre todo en la escuela primaria, fue, podríamos decir, una gran fábrica de coalescencia. A punto tal de que hoy esos componentes ya se pierden o pierden su característica identitaria, tienden a diluirse. Esos segmentos quedan solo aspectos residuales. En las primeras décadas del siglo XX,
los hijos de los inmigrantes todavía se les podía pegar el acento de los padres. ¿Mm? Ya no. Ya nadie tiene el acento de los abuelos. Nadie habla el cocoliche que hablaba el Tano cuando vino de Italia. ¿Mm? Bien. Entonces, el concepto de tipo social para Durkheim nos va a dar la idea de cómo está compuesta una sociedad, de cuál es la morfología, la forma que adquiere una sociedad determinada. Esa forma va a estar dada, esa morfología va a estar dada por los segmentos, por la variedad, por la variación y por la coalescencia de los segmentos que la componen. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que cambian las sociedades? ¿Cómo es que las sociedades son parecidas a sí mismas, pero nunca son iguales a sí mismas? ¿Qué quiero decir? La sociedad argentina de principios del siglo XX no es la misma sociedad argentina de principios del siglo XXI. Hay características en la propia especie, sociedad argentina, que se han ido modificando, que han ido cambiando. ¿Cómo explica entonces Durkheim esa dinámica, esa posibilidad de que las sociedades nunca sean iguales a sí mismas a lo largo del tiempo? Durkheim va a usar el término medio social interno. Medio social interno. El medio social interno, para Durkheim, es el conjunto determinado que a través de su reunión, esperen que corre la ventanita que no me deja ver, es el conjunto determinado que a través de su reunión forman los elementos de toda índole que entren en la composición de una sociedad. Es el conjunto determinado que a través de su reunión forman los elementos de toda índole que entren en la composición de una sociedad. Por eso vamos a decir que el medio social interno de la sociedad argentina de principios del siglo XX no es exactamente el mismo que el medio social interno de la Argentina del siglo XXI. A principios del siglo XX todavía la Argentina no tenía esa característica de las grandes corrientes inmigratorias que tuvo a partir de la década del 20, del 10, o la Argentina ya del Bicentenario. La Argentina de principios del siglo XX todavía no tenía un desarrollo industrial como adquirió la Argentina en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, el medio social interno va a estar formado por cosas, objetos materiales y objetos sociales, infraestructura, servicios. Objetos sociales tienen que ver incluso con la infraestructura estatal, con la obra pública, con el derecho, con el servicio de justicia, con el transporte. Y va a estar dado por las personas. El medio social va a estar dado por las cosas y por las personas que componen una sociedad. Para Durkheim, el factor activo, obviamente, lo van a dar las personas. ¿Qué quiere decir? Para Durkheim,
las cosas, en todo caso, de un medio social interno, de una sociedad, son el resultado de las personas, ¿eh? De este factor activo. El origen primero de todo proceso social, dice Durkheim, tiene que ser buscado en la constitución de su medio social interno. De las características de este medio social interno va a depender el dinamismo de las sociedades. De las características del medio social interno va a depender el dinamismo de las sociedades. Y es lo que permite diferenciar a una sociedad de otra, ¿no? Es lo que permite diferenciar. El medio social interno permite diferenciar a la sociedad uruguaya de la sociedad argentina. La sociedad argentina es una sociedad caracterizada por un gran territorio, por un alto porcentaje de población urbana que vive en megalópolis, por lo menos en 3 grandes aglomerados urbanos que superan el 1.000.000 de habitantes. El área metropolitana de Buenos Aires, el área metropolitana de Rosario, el área metropolitana de Córdoba. Uruguay, como dicen los uruguayos, es un paisito, ¿no? Es un paisito. Tiene otro medio social interno, hay otra manera, hay una manera de ser uruguaya que, a pesar de que hablan casi igual que los porteños, ¿no? Podemos decir que abstraemos a un uruguayo de su contexto, y un uruguayo pasa, sobre todo un montevideano, ¿no? Pasa totalmente desapercibido en Buenos Aires. Pero quitando esa característica que tiene que ver con el idioma, con la cultura rioplatense, el medio social interno de Uruguay es diferente al argentino. Ni que hablar del medio social brasilero, ¿no? El medio social brasilero es muy diferente al argentino. Ahora, si tomamos ciertos segmentos, podemos decir que el medio social del sur de Brasil es más parecido al medio social argentino que el medio social carioca, por ejemplo, el propio de Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque el sur de Brasil tuvo mucha inmigración europea, porque no tiene un componente afroamericano tan marcado como otros sectores de Brasil, porque en sus orígenes esa zona siempre estuvo en disputa entre el Imperio Español, el Imperio Portugués y luego el Imperio Brasileño, porque hubo mucho intercambio cultural. De hecho, en el sur de Brasil se toma mate, están los gaúchos, que son nuestros gauchos. La música que escuchan es muy parecida a nuestro folclore litoraleño. Quiere decir, compartimos algunos segmentos del medio social, algunos segmentos, pero el medio social es diferente, la idiosincrasia es diferente. El medio social es característico. Si tomamos el medio social de un correntino, va a ser en algunas cosas muy parecido, en algunos segmentos, a los paraguayos, ¿no? Un correntino puede ser más parecido a un paraguayo que a un porteño. Así como un porteño puede parecer, o un uruguayo puede hacerse pasar
por un porteño, pero nunca por un cordobés, por ejemplo, ¿no? Salvo que lleven el mate con Fernet, pero los componentes de este medio social interno, Durkheim los va a clasificar en dos grandes componentes, ¿no? El concepto de densidad. El medio social interno va a estar dado por su densidad. ¿Densidad de qué? Por un lado, densidad dinámica, que para Durkheim va a ser el grado de estrechamiento en el que se encuentran las unidades que componen la sociedad, el grado de cohesión ética o elemento moral, es el grado en el que se han borrado las diferencias entre los distintos segmentos. Cuando yo digo que en la generación de nuestros padres o nuestros abuelos, el origen inmigratorio era un elemento central de estos segmentos que componían a las sociedades, estas diferencias se han ido borrando. Las diferencias entre el ruso, el gallego, el tano, el turco, ya se han ido borrando. Han ido apareciendo otros componentes. Entonces, esto es la densidad dinámica de una sociedad. Es el grado de integración social que tienen las sociedades, ¿no? Es el grado de coalescencia que han logrado tener las sociedades. Y luego está la densidad material. Tiene que ver con el desarrollo demográfico y tiene que ver con la infraestructura, con la base material, diríamos, que tiene una sociedad. En general, salvo algunas excepciones, la densidad material puede ser tomada como un indicador también de una densidad dinámica. Las sociedades con alta densidad material en general tienen una alta densidad dinámica. Una sociedad con un alto desarrollo de su infraestructura, de su sistema productivo, de sus instituciones, son también sociedades, por lo general, socialmente integradas, ¿no? Social y moralmente integradas. Salvo ejemplos en los que esas sociedades, por ejemplo, entran en descomposición. Lo que Durkheim llama anomia. Lo vamos a ver la semana que viene cuando los compañeros y las compañeras presenten la película Ciudad de Dios, ¿no? Ahí hay algo en la densidad dinámica que empieza a fallar. Ciudades como Río de Janeiro, en algún momento, empiezan a separarse en guetos, en sistemas sociales separados. La favela y la ciudad. La ciudad con una alta densidad dinámica, con una alta densidad material, y la favela con una baja densidad material y una baja densidad dinámica, con altos niveles de anomia. No hay normas, no hay reglas en la favela. Y tampoco hay gran diferenciación. Vamos a ver en Ciudad de Dios que no hay muchas opciones para ganarse la vida, que no sea ocupando las tareas genéricas
en la ciudad, como ser el servicio doméstico, los choferes de colectivo, trabajos de limpieza, en el mejor de los casos, y el resto, el tráfico de droga, el delito al por menor, no hay otras opciones. Es decir, la favela es una sociedad con una pobre densidad material, que es un indicador de una pobre densidad dinámica. De una pobre densidad dinámica. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Se entiende el concepto, además de densidad dinámica y de densidad material? Más o menos. ¿Mm? Más o menos, profe. No lo entendí mucho. ¿Vero? Que yo lo entendí Te más o escucho menos, no muy entendí mucho. bajito. Si te acercas al micrófono. Yo lo entendí más o menos. No entiendo mucho la diferencia. La diferencia, a ver. Una alta densidad dinámica son sociedades que están fuertemente integradas y al mismo tiempo diversificadas. Es decir, hay una solidaridad orgánica, si se quiere, que ha reemplazado a la solidaridad mecánica, producto de la complejización de la sociedad, de la división del trabajo. Si tomamos los barrios o las zonas más urbanizadas de Río de Janeiro, que vamos a ver en la película la semana que viene, en la clase que viene, Río de Janeiro es una ciudad moderna, con un sistema de transporte moderno, con servicios modernos, con modos de vida modernos, con una altísima división del trabajo social, con un alto grado de desarrollo industrial, con altos niveles educativos, con universidades, con un sistema de carreteras y autopistas moderno, con grandes cadenas de hoteles. Y quien tuvo la oportunidad de conocer Río de Janeiro sabrá de qué hablo. Es como estar en el centro de Buenos Aires, ¿no? Subterráneos, colectivos, metrobús, ecobici, puentes, autopistas, viaductos, universidades, escuelas, comercios, shoppings, fábricas, talleres. Ahora, ¿qué pasa en la favela? ¿Qué pasa en las villas? No hay cloacas, no hay sistema de salud, no hay servicios, están colgados de la luz en el mejor de los casos, no hay seguridad, no hay sistemas de seguridad, no hay diferenciación en la actividad económica, no hay solidaridad orgánica, porque no hay un orden moral, o en todo caso, en la favela hay una lucha por establecer un orden moral que es siempre precario. No hay instituciones. No hay transporte, no hay acceso al transporte público. Entonces, podemos decir que en las zonas bajas de Río de Janeiro, las zonas urbanizadas, hay una alta densidad material. Lo podemos ver en las edificaciones, en los rascacielos, en los servicios, en la abundancia. En las favelas hay una baja densidad material. Son construcciones precarias, esos pasillos angostitos que son característicos de las villas, construcciones a medio terminar,
unas apiladas arriba de la otra, no hay cloacas, no hay servicios, no hay seguridad. Esa baja densidad material da cuenta de también una baja densidad dinámica. Hay un elemento moral, un grado de cohesión ética muy frágil, muy débil. Muy débil. Prima la solidaridad mecánica en la favela, en la banda de C. Pequeno, que es el personaje, lo que es pura solidaridad mecánica, operan prácticamente como una horda, ¿no? Operan prácticamente como una horda. Queda un poco más claro esta distinción entre densidad dinámica y densidad material. La densidad dinámica es el componente moral de una sociedad, es el lazo social, es esa solidaridad o la argamasa que mantiene unidos a los distintos segmentos, la coalescencia. Y la densidad material tiene que ver con la demografía, con las características de la población, tiene que ver también con la infraestructura, con los servicios, con las instituciones. Durkheim dice, en general, una alta densidad material da cuenta de una alta densidad dinámica. Sociedades con una alta densidad material la han logrado porque tienen también una alta densidad dinámica. Esto no es para siempre. Puede haber, de hecho, sociedades con una alta densidad dinámica, como la Roma imperial, por ejemplo, con una alta densidad material que en algún momento han perdido la cohesión, ya sea por el avance que han tenido los bárbaros, porque han ido perdiendo esa homogeneidad entre segmentos, esa coalescencia, o lo podemos ver en la sociedad norteamericana, ¿no? Quien sigue las noticias últimamente va a ver, no solo la norteamericana, quiero decir en general todas las sociedades capitalistas, modernas, neoliberales, son sociedades que se están fragmentando. Están tendiendo a la fragmentación, la famosa grieta, ¿no? Estos enfrentamientos. Eso quiere decir que habría una tendencia en las sociedades modernas, contemporáneas, industriales avanzadas, informacionales, a una pérdida de ese nivel de coalescencia, de esa densidad dinámica. Ya la densidad material en estos casos no sería un buen indicador. En la época de Durkheim todavía sí. La densidad material era un buen indicador de sociedades fuertemente integradas o coalescentes. Entonces, ¿cómo cambian las sociedades? ¿Por qué una sociedad nunca es igual a sí misma? ¿Por qué las sociedades no se repiten constantemente? ¿Por qué los argentinos de las primeras décadas del siglo XXI no hablamos como los argentinos o los porteños o los bonaerenses de hace 100 años o de hace 50 años? ¿Vieron las películas de la década del 40, de la década del 30?
nadie habla como hablaba Gardel, ¿no? Hoy, nadie habla el lunfardo que se hablaba en la época de Discépolo, por ejemplo. ¿Mm? Este, eh, Hay algunos componentes que permanecen y otros que van cambiando, que van desapareciendo, que se van transformando. ¿Mm? Durkheim va a decir que el medio social interno contiene en sí mismo las relaciones causales que explican el desenvolvimiento de una sociedad. ¿Eh? El cambio social puede producirse por diversos motivos. Si bien Durkheim no elabora una teoría del cambio social, como sí podría elaborarla Marx, ¿no? A partir de su concepto de lucha de clases y de modo de producción. ¿Mm? Marx claramente va a elaborar una teoría del cambio social. ¿Mm? En función de esta relación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. ¿Mm? Durkheim no elabora una teoría acabada acerca del cambio social, pero a lo largo de su obra se pueden identificar algunos modos, algunas maneras en las que el medio social interno permite explicar este cambio social. En primer lugar, el cambio social para Durkheim se puede producir por asociación y combinación de segmentos, ¿sí? O por la agregación de sociedades más simples en sociedades más complejas, ¿no? La sociedad postcolonial argentina, o la generación del 80, es la que sucedió a la sociedad postcolonial en Argentina, pero después vinieron, pero todavía era una sociedad mayormente, diríamos, criolla, criolla, mestiza, descendientes de españoles y de población indígena, y de los esclavos africanos también. Pero a partir de la década del 80, de 1870, 1880, cuando empiezan a venir las grandes corrientes inmigratorias europeas, la sociedad argentina va a sufrir unos cambios fenomenales, porque se van a ir agregando segmentos que antes no existían. Se van a ir agregando segmentos que van a ir dando cuenta de otro tipo de sociedad diferente, por esa agregación, por esa juxtaposición de segmentos. Entonces, ella es una vía del cambio social, ¿no? O la que se produjo, por ejemplo, entre los grandes imperios precolombinos, los aztecas y los incas, cuando se vieron confrontados con los conquistadores españoles, ¿no? Ahí de una manera fuerte, violenta. Bueno, entonces, la primera manera en la que puede cambiar una sociedad o puede producirse el cambio social para Durkheim es por asociación o combinación de segmentos. La segunda tiene que ver con una concepción evolucionista del cambio social, más propia de la idea de Durkheim de progreso. Esta idea de progreso está fuertemente ligada, digamos, a su mirada positivista, y a la idea de la división del trabajo social, ¿no? El trabajo social siempre está
complejizándose, evolucionando, especializándose. Entonces, también ahí me urge esta idea evolucionista, progresista, del cambio social. Y en tercer lugar, por las modificaciones o las transformaciones en el propio medio social interno. El medio social interno, decíamos hace un rato, es la sede de la causalidad y del cambio. Sociedades con una alta densidad dinámica son propensas al cambio, a la transformación permanente, al progreso, a la división, a la división del trabajo social, a la especialización, etcétera, etcétera. De modo que entre el pasado y las influencias del pasado y lo actual se interpone siempre el medio social interno. Durkheim las va a llamar las condiciones concomitantes. Esto es lo que hace que las sociedades nunca sean siempre iguales a sí mismas. El medio social interno es una fuerza motriz, así como lo son las fuerzas productivas para Marx, ¿no? El medio social interno empuja siempre hacia adelante. Durkheim va a decir: nada nos asegura que los hechos sociales realizados, expresen bastante completamente la naturaleza de esta tendencia como para poder prejuzgar el término al que aspira después de aquellos por los que ha pasado sucesivamente. ¿Por qué suponer que la dirección que sigue y que imprime sería rectilínea? Acá hay una idea del cambio social, una idea de la historia, diría, raramente historicista para Durkheim. La historia no siempre avanza de manera rectilínea. La historia tiene sus vueltas, las sociedades se van complejizando. Pensemos en una sociedad como la norteamericana, ¿no? Con un fuerte desarrollo del capitalismo, con una fuerte componente democrático en su composición, con un fuerte sentido del asociativismo, con un carácter moral y religioso muy, muy marcado. Sin embargo, es una sociedad que a lo largo, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, no ha tenido un comportamiento constante y rectilíneo ni exento de conflicto, ¿no? Diríamos, desde la guerra civil en la década del 70, 1870 y pico, en Estados Unidos, una guerra brutal en adelante, la sociedad norteamericana ha tenido una alta densidad material con algunos momentos de densidad dinámica no tan marcados, ¿no? Rosa Parks. ¿Alguien sabe quién fue Rosa Parks? No. A fines de la década de los 50, Rosa Parks era una mujer afroamericana, creo que vive todavía, muy, muy viejita, o murió hace poquito. En los colectivos, en el sistema de transporte, en
las grandes ciudades norteamericanas, existían asientos para negros y asientos para blancos. En general, cuando los asientos para blancos se llenaban en un colectivo y subía un blanco, los negros tenían que cederle el asiento. No estamos hablando de hace 100 años, estamos hablando de hace poco más de 50. Hasta que un día una mujer afroamericana venía cansada de trabajar muchas horas en su trabajo, volvía a su casa, sube un hombre blanco y le exige a la mujer que le ceda el asiento. Y la mujer dice, no, no me paro, no te doy nada, minga, le dice. Así que no, no me paro nada. Bueno, ahí se dio un conflicto, el chofer del colectivo paró el colectivo, llamaron a la policía, vino la policía tampoco pudo convencer a Rosa Parks de que le diera el asiento al hombre blanco. Conclusión, los negros que viajaban en el colectivo se plegaron a la decisión de no ceder el asiento. Esto terminó en una gran batahola, en grandes manifestaciones, y en la sanción de las leyes civiles en Estados Unidos, ¿no? El gran movimiento de Martin Luther King, el movimiento de los Pantera Negra y Malcolm X, proceso que todavía hoy no ha terminado, ¿no? Porque si vemos periódicamente y cada vez con más frecuencia el movimiento Black Lives Matter, que se revela cada vez que la policía blanca asesina, por lo general, a jóvenes negros, ¿no? Desarmados, de modo que sociedades que tienen una alta densidad material también tienen algunos componentes que dan cuenta de una pobre coalescencia. El hecho de que los indocumentados en Estados Unidos, el hecho de que Donald Trump, por ejemplo, haya decidido construir un muro para separar la frontera la frontera con México, o perseguir a los inmigrantes de la manera en la que los ha perseguido, separar a los niños de sus padres, hacer verdaderos campos de concentración en Estados Unidos en pleno siglo XXI, dan cuenta de una crisis, por lo menos de una situación de anomia que pone en serio riesgo, el lazo social en las sociedades capitalistas avanzadas, ¿no? Como la norteamericana. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún ejemplo, alguna consideración? ¿Está todo claro? Sí. Vero Fernández tiene sueño. Sí, profe. Todos, me parece. A mí se me escapa un bostezo también, ¿eh? Si no estuviera hablando todo el tiempo. Bueno, si no tenemos, yo doy por concluida la clase. Terminamos tempranito hoy.
Nos Genial. vemos el viernes que viene con el grupo de compañeros que nos van a presentar Ciudad de Dios. Tengan en cuenta estas cosas que hemos considerado y tengan en cuenta también los conceptos de la concepción general de la sociedad que trabajamos de Durkheim hace algunas semanas. La película Ciudad de Dios es dura, es crítica, pero da cuenta de esta idea por un lado del lazo social y del lazo social que se rompe, que no existe, ¿no? Ahora El voy a concepto mandar el sí, link. Lucía. Sí, ahora como exponemos el viernes con mi grupo de los chicos, ahora mando el link también si alguien ya la quiere ver. Igualmente creo que la toman el parcial, pero bueno, les dejo por donde la vi, así ya les es más fácil. Fabuloso. Fabuloso. Yo les cuento, estoy atrasado en subir las últimas clases. Espero terminar hoy los procesos de... Bueno, les hago una pequeña edición, pero apenas las termine las subo. Y espero ya para Bárbaro. la semana que viene tener corregidos los parciales. Todos aprobados. Aquello en lo que están todos pensando. Les mando un abrazo grande, nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Listo, nos vemos. Nos vemos. Luego. Chao. Hasta Vamos el luego. viernes.